pasadita así, digamos rápida, ¿sí? Ujú. Sí. Para Era la idea, era la idea, no era ni leer. No, ya descargué todo el material, ya lo tengo impreso porque yo no puedo leer de la compu y bueno, y mañana ya me sentaría Mañana a leer arrancás. y revisar. Bien, Sí, bien. sí, porque he tenido no tuve nada escolar esta semana, pero como la otra terminé muy cansada y muy cansada con el trabajo final de metodología, entonces me tomé 2 días de descanso. De descanso, qué bueno. Bien, buenísimo. Buenísimo, Cuando se puede. buenísimo. Bien. Bueno, yo ¿Alguna soy otra? Sí. la oveja negra. No. En realidad, yo estoy cursando otra maestría, que es la de políticas públicas. Estoy en segundo año y este año, bueno, teníamos la posibilidad de elegir algunas materias de toda la oferta Nacionales. académica del Austral según nuestro interés. Yo soy licenciada en Trabajo Social, especialista en infancia y diplomada en desigualdades, así que cuando encontré Qué bueno. cuando encontré esta maestría dije, me interesa, me hubiera gustado poder hacer tal vez más materias, pero bueno, la realidad es que nosotros ya empezamos con la tesis, a la par vamos cursando las materias que nos quedan y bueno, intenté como elegir 2 de la oferta de esta maestría. Una es planificación y la otra es intervención con familia específicamente, que es algo que me interesa y que se vincula mucho con lo que es mi carrera laboral también, no solo profesional. Y lo que sentía era que en la de maestría de políticas públicas vimos algo de planificación, pero es como muy por arriba. A mí me parece que la planificación está buenísima, sobre todo para el proceso de diseño de una política pública, y que la mayoría de los que estamos cursando maestría, en nuestros trabajos nos encontramos en lugares de decisiones en las cuales la planificación es fundamental. Entonces, me parece que al ser algo más específico, por ahí me podía aportar herramientas que tal vez la otra maestría es más general y no termina de darte como algo específico respecto a planificación. Sí, Así a que, ver, bueno, te soy contesto, de puede Chaco, ser. para mis compañeros. Te iba a preguntar eso, ¿dónde trabajas? Soy de Chaco, estoy a cargo de la Dirección de Materno Infancia y Adolescencia de Salud de la provincia. Qué bueno. Anteriormente fui directora de fortalecimiento familiar de la provincia y bueno, siempre como en temas sociales de infancia y de familia. Qué bueno. Mi tesis en la maestría de políticas públicas fue ese fortalecimiento familiar, justamente. Qué bueno, qué bueno. A ver, te contesto tu pregunta para que tus expectativas, después no te sientas por ahí con sabor a menos, ¿sí? En realidad, si vamos a hablar de planificación y realmente hacer una inmersión en lo que refiere a planificación, la materia debería durar un cuatrimestre. ¿Se entiende? Vos por ahí corres con la ventaja de que al estar cursando planificación en políticas públicas, esta puede llegar a ser un complemento. Justamente estos ajustes a los que se refería recién Rosario, es eso. Nosotros el año pasado lo encaramos más con la planificación desde la política pública. Este año, inclusive por el público que tenemos, por la población que tenemos en la maestría, le dimos un matiz más de lo que significa la planificación organizacional, para sacar un diagnóstico organizacional, ¿se entiende? Y luego poblacional. Y después poblacional, ¿sí? Esto sería como un complemento a lo que vos ves en planificación, porque en la otra maestría, porque la otra maestría te hace todo el ciclo del diseño, de la implementación, monitoreo y evaluación de una política pública. Acá lo que vamos a ver es más territorial, más práctico, más pragmático y va más acorde a la población que tenemos este año en la maestría. Ahí te perdí, pero no sé que estás. No, perfecto. Acá estás. Me sirve igual. De Empezamos hecho, con esto del diseño, implementación, digamos, hacemos una mirada macro de esta primera parte que dice y Su, que son estuve las viendo tres P, el las tres material. P,
Programa, Ujú. políticas, proyectos. Hacemos una mirada, pero es como un recorrido así, como para después hacer más foco en la parte práctica que tiene que ver con las matrices, con las entrevistas, ¿no? Ahora lo vamos a charlar, pero todo lo que ustedes vieron desde lo práctico y desde lo teórico y lo académico en metodología, vamos a aplicarlo, algunas de estos temas, en planificación, desde el diseño de los instrumentos Ujú. y de cómo recabar esa información, para después aplicarlo en el campo, en el diagnóstico, digamos. Ese es un poco. Yo lo voy a compartir porque tras que yo soy de pocas palabras, si ustedes, yo les cuento toda hora, ya después van a mirar el PowerPoint y yo ya no tengo nada más para decir, porque lo que Zul dice en 15 minutos, yo lo digo en 3. Yo Entonces, sí yo les voy a tengo, por ahí compartir. me puedo adelantar con una pregunta, porque Dale, cuando leía en el campus no dale. entendía bien. El trabajo final de esto habla siempre como de una semana intensiva. Es lo único Bien. que quiero saber porque ya no me da la vida para cursar semanas. Vos vas a tener un trabajo Ah, final aparte. Ellos como siguen este camino, porque esto es un camino, sí, es un y esto proceso. exactamente lo mismo que ven ahora, lo van a ir viendo de manera, en el recorrido de la materia, justamente por eso, ellos van a terminar digamos, su trabajo final de planificación con una de las herramientas que le vamos a enseñar ahora. Pero vamos a ver ya esto. Comparto. Ahí se ve. Ahí está. Sí, cerrá eso. ¿Qué? No, nada, eso, ya está. Yo lo puse muy poquito. De metodología, ustedes vieron todo lo que es la conceptualización, lo que es la estructura de una tesis, una aproximación teórica a lo que va a ser su trabajo final de maestría, pero todo desde lo teórico y lo académico. Yo estuve viendo mucho de lo que fue Belén explicó muy bien cómo se estructura una tesis y el para qué, el por qué y el para qué de cada uno de esos pasos. Nosotros, eso es metodología de la investigación. Ella hizo más hincapié en lo que es la metodología, más quali, ¿no es cierto? Porque es un poco lo que nosotros vamos a trabajar. Nosotros en planificación, como yo te dije recién, Pía, vamos a ver las 3P, lo que es el diseño de lo que es un programa, política y proyecto. Pero, y como dijo bien Susana, vamos a trabajar bien, vamos a hacer foco en lo que es el diagnóstico organizacional y vamos a empezar con lo que es el diagnóstico poblacional. Para eso vamos a trabajar con matrices que para recabar, digamos, para ver dónde, por ejemplo, está el problema. Entonces, para eso vamos a trabajar con la matriz de marco lógico, la matriz FODA, con Rassi, con Eisenhower, ¿y me está faltando una? Sí, porque son 5, y con la teoría del Sí, cambio. con la teoría del cambio. Que esa la vamos a terminar de ver la semana, vamos a hacer una introducción en esta oportunidad y la vamos a terminar de ver y aplicar en la semana intensiva. Exacto. Entonces, para nosotros esto, digamos, este abanico de posibilidades es un abanico de herramientas prácticas para que después cada uno lo implemente de acuerdo a lo que vea que necesita mejor. Digamos, no sé, Susana es muy teoría del cambio, por ejemplo. Yo soy muy matriz marcológico. Bueno, como que cada uno después aplica la matriz con la que más cómoda. Yo soy muy FODA también y Su es muy RASI. Somos bastante distintas, va. Sí, ahora que me puedo pensar. Pero bueno, es que cada uno toma la matriz con la que se siente más cómoda trabajando, porque eso va a dar mejores resultados, digamos, a lo que es el sentido. Después de ver esta parte y trabajar sobre lo que es el diagnóstico organizacional, van a ir a cursar las 2 materias de los ejes que van a trabajar en el mes de julio. Como los ejes en los que vamos a trabajar en el mes de julio son familia y mujer, las 2 materias que van a cursar previas a la semana intensiva para seguir completando este diagnóstico y estas entrevistas de exploración o esta recopilación de información previa al ingreso al campo, las 2 materias que cursan van a ser familia y mujer. Ahí
van a aplicar la entrevista organizacional que trabajaron en el diseño con nosotros en planificación. O sea que primero en metodología ven la parte teórica de una tesis. Con nosotros van a ver cómo se diseña una entrevista para recolectar información. En las materias de los ejes van a aplicar esa entrevista que diseñaron, que vieron en teoría y que después diseñaron. Y vamos a comenzar y en las materias estas van a también comenzar con el diseño de la entrevista poblacional. Van a empezar con lo que hayan visto en las materias para luego en taller de trabajo final terminar el diseño y aplicar ese documento de entrevistas. Incluso también van a revisar el instrumento de lo que fue la entrevista poblacional, como le digo, y el análisis de los datos de la entrevista organizacional. Entonces, este es como le gusta decir a Susana, el hilo editorial que va teniendo esta materia. Por eso es el sentido que nosotros le encontramos a que vayan, digamos, desde lo metodológico y lo teórico a lo práctico, al diseño y después a la aplicación. Incluso en la materia nuestra, que son 6 semanas, la profesora de taller, que es quien también va a estar en la semana intensiva, en la primera semana intensiva, va a estar en la materia nuestra. Digamos, nosotras la invitamos a participar, porque creemos que justamente parte de esto, de este hilo que nosotros aspiramos y estamos convencidas que se da, tiene que ver con eso. Y cómo culmina esta primera parte, termina en la primera semana intensiva, que es del 10 al 14 de julio, con un trabajo de campo de un diagnóstico poblacional, donde van a también implementar las entrevistas y van a hacer observaciones. Y organizacional. Bien, gracias. Van a aplicar las entrevistas poblacionales y van a hacer observación sistemática natural, que también lo vamos a ver desde la teoría. Y otros instrumentos que también van a ver en taller de trabajo final. Así que este es un poco el recorrido de esta primera parte de cara a lo que es la primera semana intensiva. A mí me gusta, creo que esto, o yo tengo la ilusión de que ordene digamos, la cabeza de dónde venimos y hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. ¿Se entiende? Así que yo voy a dejar de compartir pantalla. Si quieren esto lo puedo subir al aula, no hay problema. Y nos hacen todas las preguntas que quieran. ¿Les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Se entendió? ¿Se Hola, entendió? Susana, ¿cómo estás? ¿Alguna consulta? ¿Alguna que nos hemos saludado? Profesora. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. María Agustina, Muy bien. Disculpen la demora, que llegué tarde. No te hagas problema. Después podés ver la grabación. ¿Alguna consulta con esta línea de tiempo que planteó Rosario? ¿Los dejé mudos? ¿Puedo Ah, haber sido tan mudos. clara? No sabemos si están entendimos felices ¿Puedo haber sido tan o quieren clara? huir. Yo tengo una pregunta, pero no muy específica de esto, sino Dale. que a mí me quedó como ahí dando vueltas lo del portfolio. Entonces, Bien. digo, ¿cómo esto de la planificación y también lo de metodología y todo lo aplicaría en el portfolio? ¿Cómo, digamos, bueno, eso, cómo lo relaciono? A ver, el portfolio es un instrumento que va a ir cobrando sentido a lo largo de la cursada. Hoy lo que nosotros estamos apuntando es que el portfolio sea como una pequeña instancia de reflexión. En cuanto a, depende lo que el docente, digamos, plantee como línea dentro de ese portfolio, es una pequeña reflexión que va a ser, que es algo, digamos, es una carpeta que se va a ir armando, que la va armando Florencia Festa a lo largo de todas las producciones de cada uno de ustedes, donde ustedes luego van a ir viendo todo este recorrido que vienen haciendo a lo largo de las materias. Ustedes tuvieron ya una primera instancia de inducción a lo que es un portfolio. En la semana intensiva van a tener otro espacio
de portfolio. Por ahí lo que yo les diría es, justo el otro día, ayer hablé con una docente que estuvo leyendo los portfolios y me dice, Rosario, insistí con el portfolio porque ellos se van a ir dando cuenta que esto vale, Bueno, yo hoy les pido apuesten a esto. Vayan haciendo a conciencia esta producción, que no tienen que ser producciones extensas. A ver, no estamos apuntando con esto a generar más trabajo y a que sea otra carga, ni para el alumno ni para el docente, pero sí que se tome un tiempito durante cada una de las materias y se dé ese espacio para esta reflexión. Muchas gracias. ¿Respondí? Sí, como que no Bien. llegaba a entender cómo organizarlo, pero sí, bárbaro. Gracias. Es esto, de acuerdo se te va a proponer una actividad, nosotros también proponemos una actividad que es contestar una pregunta. Y después de esa pregunta, Florencia Festa las va a ir rescatando y está armando la carpeta para cada uno de ustedes. Confíen. Bueno, una vez respondí a esta, cuenten si hay algo más que quieran consultar. Nada, están todos calladísimos. Bueno, yo les propongo otra cosa entonces. Si no hay más consultas, Su va a mostrar también, va a compartir una presentación. Y si surgen respuestas, lo que podemos hacer es, somos poquitos, si surgen respuestas, ¿te parece, Su? Si nos vamos, se van desmuteando y van consultando, ¿o preferís que hagan las consultas al final? Para nada. Ah, bueno, listo, entonces Cuando van haciendo. quieran. Dale, se van Cuando desmuteando quieran. cada uno y va haciendo las consultas. ¿Les parece? Sí, sí. ¿Se ve la Perfecto. presentación? Ok. Bueno, nosotros llamamos las 3 PP, ¿sí? Que como dijo recién, el ciclo de las 3 PP, como dijo recién Rosario me son llamo. los sí, gracias. Son los proyectos, los programas y las políticas públicas, que uno se va entrelazando con el otro. Es como si fuese un recorrido de menor a mayor, ¿sí? El proyecto, ¿ustedes estuvieron viendo estos temas de proyecto, programa y política pública en algún lado? Sí, ya sé, Chocobar sí, pero digamos el resto, ¿tienen hecho este recorrido? ¿Lo han visto en alguna de las materias? No, ¿no? No, bueno. Yo es de un la proyecto? maestría no, o sea, sí lo tengo en la formación de grado, pero no. ¿Quién está hablando? A ver. Yo, Florencia. Florencia, perfecto. Ay, espérenme. Perfecto. Pero Entonces, también, igual que María Pía, estudié trabajo social, es algo que en la carrera vemos bastante en el diseño de la política. es transversal en todas las carreras sociales. En todas las carreras de temas sociales se ve este tema. Entonces, el proyecto sería la unidad mínima de asignación de recursos. Ustedes todo lo que puedan sumar, María Pía y Florencia, lo suman porque esto es un ida y vuelta, una retroalimentación de lo que nosotros vamos diciendo, y ustedes, y cada uno de su disciplina, si quiere sumar algo, bienvenido sea. ¿Sí? Entonces, son unidades mínimas de asignación de recursos. ¿Para qué? Para lograr los objetivos que se plantean uno cuando diseña un proyecto. ¿Sí? Un proyecto, ¿de qué está compuesto? Ustedes cuando le dicen la palabra proyecto, presenten un proyecto, ¿en qué piensan? ¿En qué elementos piensan? Primero en una idea. Primero en una idea, perfecto. ¿Qué más? Esa idea, como en una brainstorming siempre sale, brainstorming es una de las técnicas también para el diseño de proyectos. ¿Qué es un brainstorming? ¿Se acuerda que lo vimos anteriormente? Que era un brainstorming, esa técnica donde nos reunimos todos los participantes de este proyecto y vamos tirando ideas. Lluvia de diferentes ideas. Ella es una internacional, lluvia de pero nosotros le ideas. decimos lluvia de ideas. Bien, entonces, esta lluvia de ideas es donde cada uno va exponiendo ideas de lo más alocadas a de lo más sensatas, y de ese, digamos, combo va a salir la idea principal, ¿sí? De hacia dónde uno quiere ir. ¿Se entiende? Entonces, cuando pensamos en un proyecto, pensamos en ideas y pensamos en qué. En un problema, en una Pensamos problemática. en un problema, ¿qué más?
En una Los necesidad. objetivos a cumplir. Los objetivos a cumplir, perfecto. Esto se acuerda que lo vimos la vez Los pasada, ¿no? recursos, ¿Y qué más? utilizar. ¿Qué es importante? Tener en cuenta qué cosa, hacia quién va dirigida ese proyecto. ¿Cuál es la población objetivo de ese proyecto? No es lo mismo diseñar un proyecto en la zona, en el norte, ¿sí? En una ABC1 en el norte o en una población vulnerable en el norte, que en una población vulnerable en el sur o en otro tipo de población. ¿Qué quiero decir? Que es importante determinar no solamente los objetivos de ese proyecto, teniendo en cuenta cuál es el problema que uno observa, sino además tener en cuenta cuál es el horizonte espacial de ese proyecto. ¿Sí? Un proyecto se adecua, depende de dónde tiene que ser implementado. ¿Se entiende? Con los insumos que tiene esa zona específica, con los recursos que tiene esa zona específica, con los recursos que tiene la población, porque podemos hablar de poblaciones vulnerables, pero en el norte se manejan y tienen una modalidad de supervivencia de una manera, y en el sur de un país puede tenerlo de otra, y todo va a depender del contexto en el cual, eso lo vamos a ver en la clase próxima, en el contexto en el cual se implementa ese proyecto. ¿Se entiende? Por eso estamos hablando de que tenemos que tener bien en claro cuáles son los objetivos específicos, cuál es la población objetivo, definirla bien, cuál es el horizonte temporal y cuál es el horizonte espacial, determinarlos, ponerles un inicio y un fin, ¿se entiende? Y los proyectos digamos, en esta escalera, el proyecto es el punto de partida de un programa. Entonces nos preguntamos, ¿qué es un programa? A ver, las trabajadoras sociales. No, te iba a agregar algo respecto al proyecto que también Dale, es buenísimo. importante, como al momento de, o cuando te asignan esa tarea de pensar un proyecto, o cuando lo tenés que pensar, que es importante conocer qué actores van a entrar en juego también en ese proyecto. Exacto, los stakeholders. Lo que pasa es que con los stakeholders lo vamos a ver en la próxima clase. Ok, y después lo otro es mínimamente el presupuesto con el que se cuenta, o los recursos económicos con los que se cuentan para poder pensarlo, diseñarlo, porque es algo que después, más allá del contexto, más allá de la población y más allá de todo, el presupuesto es fundamental, porque si no te enterás después. Totalmente. Lo armaste, No, sí, que no es viable. que no es viable, exacto. La viabilidad, sí, por supuesto. Eso en la unidad mínima pusimos que la unidad mínima de asignación de recursos, ¿sí? Que tiene esto que está diciendo María Pía, es muy importante y es muy extenso el tema para verlo en esta materia, pero la viabilidad y la factibilidad y el presupuesto, obviamente, es un tema muy importante para tener en cuenta, porque si no sabemos cuáles son los insumos con los cuales contamos y los recursos que tenemos, un proyecto, por más espectacular que sea, se nos cae. Esto está en lectura complementaria, Su, que también. Perfecto. Este material lo tienen, el tema de la viabilidad y la factibilidad, dentro de lo que es la complementaria. Perfecto. Sí, ténganlo en cuenta. Tratamos de nosotros rescatar los puntos más importantes de todo lo que significa planificación de un proyecto, de un programa o una política pública, que lo vemos muy por encima, pero todo el material, cualquiera de los puntos que estemos tocando, está en la bibliografía que nosotros pusimos en el aula. Es más, hay uno de la bibliografía que es de la de tapa verde, que se llama Planificación de proyectos, programas y políticas públicas, ¿sí? Que es del CIPEC, ¿no es cierto? Pusimos al final, Sí, está el CIPEC. Rosario. Bien, ahí está absolutamente desglosado todos los conceptos que estamos viendo hoy. Exacto. Desglosados y profundizados, ¿sí? Así que cualquier consulta que quieran hacernos al respecto, una vez leída la bibliografía, nos dicen. Entonces, si el proyecto es el puntapié inicial del programa, ¿qué es el programa? El programa es el conjunto de proyectos que tienen un mismo objetivo, ¿sí? En el cual se definen cuáles son las prioridades
a abordar, y se define también el marco institucional que tiene ese programa. Estamos hablando ya, pasamos del micro al medio, para llegar al macro, que es la política pública. El programa sería el paso intermedio entre el proyecto y la política pública. ¿Sí? Sí, Que tiene también... ahí, Susana, una cosa, a veces podés tener proyectos sin tener programa, y a veces podés tener programas sin tener proyectos. Eso sucede mucho en la gestión, de hecho. Y hay algo que ahí me parece clave pensar, que cuando uno aborda o trabaja en diseños de programas como un punto medio, siempre tenés que tener como mucha información del contexto, puede ser laboral en el que estás, y también de definiciones de políticas públicas, porque lo que te enmarca la política pública o el plan general va a ser la base para pensar tu programa. Entonces, Totalmente. a veces, hablo desde mi experiencia laboral, pero a las direcciones le toca diseñar programas, y si uno no conoce las metas de gobierno definidas estratégicamente desde un ministerio o desde el gobernador para abajo, es imposible pensar un programa, porque te estás perdiendo como parte de lo que te va a cubrir tu acción, digamos. Totalmente de acuerdo con vos, y por eso este entrelazamiento entre uno y otros. Esto sería un recorrido ideal, ¿sí? Y aparte, no siempre, ¿qué es lo que pasa? Que siempre lo que nosotros decimos que fue un motivo, digamos, de debate, no de discusión, de debate cuando hacíamos la maestría de políticas públicas con Rosario, que muchos programas se diseñan sin conocer el territorio. Se diseñan desde un escritorio. Entonces, cuando ese programa diseñado de un escritorio, que no se conoce el territorio, no están planteados estos puntos y no se estudian estos puntos que acabo de escribir y que acaba de complementar María Pía, fracasa el programa. Fracasa el programa. Y con respecto a esta conexión que dice María Pía, con respecto a la política pública, los invito, y seguramente vos lo viste en la maestría, María Pía, a ver el presupuesto nacional de desarrollo social, y se van a encontrar con cientos de programas que son lo mismo, repetidos, con asignaciones presupuestarias diferentes. Con lo cual hay una no malversación, pero hay una desvirtuación de fondos impresionante. Y esto tiene que ver con lo que está diciendo María Pía. Cuando no se conecte y cuando no hay un trabajo integral, una intervención integral, un diseño integral y hacia dónde queremos ir y qué es lo que se busca, se plantean los objetivos desde la necesidad y el interés de la población, pasan estas cosas. Que existen programas, cientos de programas, que apuntan a lo mismo con asignaciones presupuestarias diferentes. Sobre todo sucede mucho con los diseños de algunos programas nacionales que distan mucho de las realidades provinciales. Exactamente, En exactamente. ese juego de algunas, digo, la educación es una política federal, la salud también, algunas decisiones como políticas públicas se toman en nación, pero después tiene que haber un abordaje. Una adecuación. Exacto, si no es muy difícil. Exactamente. Y por eso hice hincapié, perdón que por ahí me estoy solapando con lo que están hablando porque escucho con delay. Por eso hice hincapié en la definición del horizonte temporal y espacial, porque no es lo mismo el norte que el sur, ni el oeste ni el este, por un montón de factores socioambientales, demográficos, ¿se entiende? Entonces, las políticas, como dice María Pía, las políticas nacionales tienen que después bajar al territorio y adecuarse de acuerdo a la idiosincrasia de ese territorio. Por eso está comprobado que las políticas públicas más eficaces, más eficientes, con mayor efectividad, son las que salen de los municipios. Porque son los que tienen más cercanía con la ciudadanía,
conoce la problemática desde el territorio y por esa cercanía justamente que tiene en la vinculación con la población, digamos, gobierno con población. Sí, perdón, igual también eso tiene un poco que ver con la falta de evaluación de las políticas públicas, porque... Ese es un paso posterior. Sí, pero lo que voy es que recién hablamos de que estas como proyecto, programa, política pública están interrelacionados y están en diálogo permanente, porque digo, cuando surge Total. una política pública, los proyectos no se caen. Muchas veces las políticas públicas se sostienen a raíz de los proyectos porque es lo más micro lo que sigue funcionando por esta falta como de adecuación que hay a los territorios. Lo que termina haciendo es que algo como muy global o muy macro, como es una política pública, termina funcionando como un proyecto, porque es la única manera de hacerlo efectivo. Y también en la escasez de recursos que hay, muchas veces lo que hacen o las organizaciones o los municipios es agarrarse de una política pública para poder resolver tal vez un programa que se podría elaborar en un proyecto. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Totalmente de acuerdo. Sí. Pasa Totalmente de mucho, acuerdo. y esto tiene que ver con esta falta de revisión constante entre, bueno, esto de A eso el iba. programa va respondiendo a la idea de la política pública y si el proyecto al mismo tiempo responde también, porque después también se van desvirtuando y van atendiendo, terminan siendo como todos parches sobre un problema de Exactamente. fondo que es estructural, que tiene que ver para mí con la falta de planificación en las políticas públicas, justamente, que es la mirada macro de la problemática, y después sí, obviamente, bajar. También es una realidad que cuando el programa es provincial, por ahí es un poco más cercano. No sé, yo trabajé en el verano con uno, y es como un poco más fácil cuando la partida presupuestaria, cuando los recursos se descentralizan, pero cuando aún así vos tenés que seguir respondiendo de alguna manera a la burocracia de la política pública o un programa más macro, termina pasando que a veces hasta dejan de funcionar por una cuestión de no ser viables Totalmente. en términos de que no son afines a la población con la que trabajás. Exactamente. Porque muchas veces pasa, como todo, al menos lo que yo conozco y lo que ocurre acá en el país, no la veo a María, pero me debe estar poniendo caras. No, acá estoy. El tema es, no, está bien, yo no te veo porque tengo la pantalla chiquitita, por eso te digo, pero por lo que voy a decir me imagino que vas a poner caras. No, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué fracasan a veces las políticas públicas? Por la falta de monitoreo y de evaluación. Porque lo que muchas veces una política pública es un instrumento político, con intereses totalmente ajenos a lo que realmente refiere una política pública. Entonces se diseña y se implementa, pero después no hay un monitoreo y evaluación que permite hacer los reajustes o que permita hacer las modificaciones que se tengan que hacer conforme a lo que estabas diciendo recién, Florencia. Por ejemplo, y vayamos a lo recontra micro. Nosotros el año pasado dimos una materia de planificación de la intervención de una manera. ¿Sí? ¿Qué hicimos con Rosario? Monitoreamos el resultado de esa implementación de esa materia. La evaluamos y entendimos que esta materia debería Tenía que ir por ser otro lado. adecuada, exactamente, debería ser adecuada a los intereses de la maestría Del que sería público. la política pública. ¿Se entiende? De acuerdo a la población, de acuerdo a lo que ustedes están buscando de una maestría, de acuerdo a lo que ustedes necesitan de una maestría. ¿Se entiende? La maestría sería la política pública, ¿sí? Nuestra materia sería un programa. Este programa que nosotros implementamos el año pasado en planificación, nosotros lo monitoreamos y lo evaluamos. Y le hicimos las modificaciones que creíamos necesarias para que esté en concordancia con el espíritu de la maestría. Y seguramente me animaría a decir, conociéndola a Rosario y conociéndome yo, que el año que viene adecuaremos esta materia nuevamente conforme a la experiencia que hemos tenido de parte de ustedes y de parte nuestra. Este proceso de mejora, este proceso de adecuación, es lo que nosotros llamamos monitoreo y evaluación del proyecto, del programa o de la política. Nos quedamos siempre con la implementación. Para nosotros nos hubiese resultado mucho más fácil decir qué bien que nos fue el año pasado, nos sacamos un 8 de acuerdo a la devolución que tuvimos de los alumnos, y enero y febrero hubiésemos estado las dos en la playa
disfrutando de las vacaciones. Sin embargo, disfrutamos de las vacaciones, pero nos tomamos enero y febrero lo que viene de la parte de marzo para adecuar esos contenidos a las necesidades de la maestría. ¿Se entiende? Estamos haciendo un paralelismo, ¿sí? Y eso es lo que debería suceder en la arena política. Diseñar e implementar de acuerdo al reclamo, a la demanda social, pero no solamente el diseñarlo conforme a, sino que también adecuarlo a esa población que hace la demanda. ¿Se entendió más o menos el paralelismo que quise hacer con la maestría y con la carrera? ¿Sí? Porque, a ver, vuelvo un poquito para atrás. Si hubiésemos dejado la materia como estaba, seguramente la retroalimentación que hubiésemos recibido de ustedes fue la misma que nosotros observamos y recibimos el año pasado. Entonces, cuando se empiezan a no tener en cuenta estas devoluciones, esta respuesta por parte de quien demanda una política pública, un programa o un proyecto, ese programa, ese proyecto o esa política pública se va radicalizando, ¿sí? En los sesgos y en los errores. En lugar de adecuarlas, y ahí van a después entender por qué la teoría del cambio, adecuarlas a ese monitoreo, de acuerdo a ese monitoreo y evaluación que se hizo sobre la marcha, sobre la implementación. Que también puede ser una adecuación en la implementación, como puede ser una adecuación en el diseño. Vuelvo al paralelismo de la materia. Nosotros hicimos una adecuación en las dos fases. En los contenidos, en el diseño, y en la implementación, incorporando a la profesora de la próxima materia, que se incorpore a esta para que siga este lineamiento de los cuales explicó en primera instancia Rosario. Eso se llama planificar. ¿Sí? Ver. Bueno, seguimos. A ver. Bueno, acá un poco el tema de planificación. Conforme a todo lo que hablamos, ¿cómo entienden ustedes o cuál sería la definición de planificación? Primero, ¿estamos de acuerdo que la planificación es un proceso? Sí. Sí, perfecto. Es un proceso en el cual tiene diferentes fases. Diseño, implementación, monitoreo y evaluación, ¿sí? ¿Y qué es? ¿Se acuerdan lo que hablamos de intervención social? Que era de una situación problemática, a través de una intervención, lograr una situación deseada, ¿sí? Entonces, la planificación, a mí esta definición, una de las que más me gustaron, por eso la puse, es la transformación de la intención en acción. La acción implica la implementación. La intención implica el diseño. Es la transformación del diseño en implementación. ¿Se entiende? Es la vinculación, estoy leyendo, pero para que lo vayamos desmenuzando entre todos. Esto, chicos, no es un monólogo, así que opinemos. Es la vinculación de este proceso de toma de decisiones a los valores y objetivos que las organizaciones tienen, para lo cual es necesario establecer metas para llegar a los objetivos. Que los objetivos son medibles, son mensurables. Las metas son los pasos previos al objetivo. Nos establecemos metas a corto plazo para lograr el objetivo que nos planteamos en la intervención. ¿Sí? Sí, yo agregaría que ese objetivo tiene que ser medible, o sea que tiene que poder tener Claro. indicadores que reflejen cómo va a ser evaluado, ¿no? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación problemática, estamos en una situación de incertidumbre, de no saber hacia dónde vamos. Entonces, cuando nosotros diseñamos las acciones, son las acciones que nosotros observamos hoy. Pero la implementación de esas acciones no es hoy, es el mañana.
Y entre ese hoy y ese mañana hay un horizonte temporal transcurrido que pudo haber modificado las condiciones. Y eso es lo que nos tiene que llevar a entender la importancia del monitoreo y de la evaluación de lo que se implementa. ¿Se entiende? Porque esto no es, estas fases, estos procesos, no son de un día para el otro. Listo, hoy veo un problema. Rosario, nos sentamos, hacemos un diseño, listo, ya hicimos el diseño, mañana, chicos, implementamos. No, este recorrido lleva tiempo, donde las condiciones se van modificando, porque son dinámicas, las situaciones son dinámicas, están en movimiento permanente, con lo cual lo que nosotros vemos hoy, y empezamos a trabajar sobre el diseño de hoy, por ahí lo volvemos a revisar dentro de 3 meses el diseño y tenemos que hacer modificaciones porque nos cambiaron las condiciones. ¿Se entiende? Y ni les digo cuando lo vayamos a implementar. Perdón, podemos decir que de hecho nos está pasando exactamente esto en las instituciones a las que estamos haciendo intervención, que de un momento del diagnóstico a la intervención ocurrieron un montón de cosas que afectan a la fundación, a la organización donde estamos haciendo la intervención. Y bueno, todo esto que planificamos, desde cambio de autoridades para abajo, sucedieron un montón de cosas. Así que todo lo que uno planifica lo tiene que reajustar. Nada es definitivo. Creo que ahí suceden como dos cuestiones. Una, lo que es la planificación como proceso más continuo y como con más tiempo, y después lo que implica, digo, planificar en emergencias, en el día a día, que es una planificación como proceso y demás, pero que es mucho más movible y que te implica, por lo menos creo que los sociales estamos como muy adaptados a eso, a la planificación Totalmente. cotidiana, previa, durante y post, digamos. Y Que es post. súper Obviamente, necesario. por eso hablamos que la planificación es la mejora de los contextos organizacionales o poblacionales complejos. Todo lo que sea intervención social y todo lo que sea planificación en contextos de complejidad. ¿Por qué es de complejidad? Porque no son unicausales, son multicausales. Y cuando nosotros diseñamos estrategias para dar respuesta a una de las causas, se nos descompagina todo el resto. Cuando damos respuesta a la segunda causa, se nos descompaginó la primera. Entonces, acá es importantísimo, y esto lo vamos a ver en los próximos días, el tema de la observación integral, ¿sí? Donde hay un interjuego entre los factores causales de los problemas, de la situación problemática. ¿Por qué es tan difícil, y todos de afuera lo jugamos de saberlo, por qué es tan difícil el tema de políticas públicas? Ahora te va a gustar lo que voy a decir, María. ¿Por qué es tan difícil el diseñar políticas públicas y por qué es tan difícil el ejercicio de gobernar? Porque no es tapar el sol con un dedo ni con una mano. Hay que tapar muchos soles. Y todos esos soles están concadenados. Todos afectan, tienen una retroalimentación en la cadena de valor que cuando vas compaginando algo, se te va descompaginando lo otro. No se trata de políticas que vos decís, bueno, apunto a esto. A ver, la vivienda, políticas sociales. María Pía, ayúdame. ¿Sí? Tenemos un problema habitacional. Sí. Hagamos 50 casas. Sí. Está buenísimo el proyecto. Lo armamos. Espectacular. Sí, y María lo puede decir, ¿cuántas áreas, cuántos sectores, cuántos factores tenemos que tener en cuenta para implementar una política habitacional para construir 50 casas en un predio de, suponte, no sé, 15 manzanas?
No, Y, sí. y tiene que ver con esto de los stakeholders que decía antes María Pía. Son tantos los actores intervinientes e interesados en eso, que consensuar, satisfacer, negociar con todos esos actores Y coordinar, ¿no? También. y coordinarlo, cuesta un Perú. Sí. También, por ejemplo, respecto a lo que decía María Pía y un poco a lo que estás contando, Susana, de las políticas públicas, que a veces María Pía decía, bueno, en la urgencia del ejercicio profesional, de repente vivimos en un país que vive en urgencia, y más últimamente, Exactamente. cómo cuesta no perder de vista los objetivos digamos, integrales de la política pública y caer en la emergencia. Por ejemplo, no sé, la política alimentaria, donde el plan 1000 días hoy se resume en 800 pesos en la cuenta bancaria para la leche. Y cuando la política pública es mucho más amplia y mucho más completa que simplemente la leche. Y bueno, digamos, pero la realidad es que los niños están necesitando la leche, ¿no? Es una emergencia. Exactamente. Entonces, Exactamente. O por ejemplo el tema de, por ejemplo, los planes. Uno puede estar a favor, en contra de los planes. Yo creo que los planes deberían ser definidos en un horizonte temporal, con un inicio y con un fin, pero si nos ponemos a ver y hacer una observación simplista de lo que está sucediendo, y lo digo con conocimiento de causa porque atiendo la mayoría de las personas que atiendo y de las familias que atiendo en la posta son familias que tienen planes. Eso, si bien los beneficia y les soluciona el problema en el momento, porque como dice María, tienen que comer y tienen que los chicos tener alimentación y tienen que estar nutridos, complejiza lo que implica la producción de un país, porque nadie quiere trabajar, porque si trabajan en un trabajo formal, pierden el plan. Entonces, ustedes fíjense cómo una política social que puede llegar a ser o ser considerada como buena dentro de un marco, cómo desestabiliza todo el resto. Sí, tiene, perdón, yo trabajo No, ¿por qué, mucho perdón? porque trabajo Está mucho buenísimo, en esas áreas inclusive. buenísimo. Contanos tu experiencia. Cuando nos tocó... Perdón, incluso no hay que coincidir, podemos No, pero no es por discernir, coincidir, ok, me cuento la sí, ok. experiencia nuestra. Yo pertenezco a un municipio que surgió después de la pueblada de Cutralcó cuando se privatiza YPF. Sí, Así que sé que pasamos en 48 horas con 10.000 desocupados. ajá, Ese impacto social que tiene. Entonces, las ayudas o los planes en un principio fueron una viabilidad por el enorme desempleo que generó la venta de YPF en nuestra región, no solamente para Cutralcó, sino también para Plaza. Pero en el tiempo lo que nos pasó, cuando logramos reconvertir la economía a través de básicamente de cooperativas y de tipos, todo asociativismo, que nos permitió ocupar a la gente. Nosotros ocupábamos, por ejemplo, siempre cuento, en cloacas, poníamos un monotributista y 10 personas a cargo. Entonces, ocupábamos de manera inmediata a la gente. Y la experiencia nuestra era que de noche rompíamos para que de día trabajáramos. Entonces íbamos siempre trabajando sobre las mismas áreas, hasta que logramos salir de toda la crisis que nos costó 3 o 4 años. Hoy nosotros en la localidad, los planes son una excusa, pero el Estado no puede generar empleo genuino. Entonces lo que hacemos es, tomamos los planes y le damos un plus. Hoy los chicos nuestros que cumplen horario están cobrando 65.000 pesos en concepto de plan, porque tienen trabajo y lo cumple, trabajo efectivo. Lo que sí le estamos reconociendo como una alternativa, lo que no le podemos generar trabajo, es esto de que puedan tener, o sea, les vamos pagando los aportes jubilatorios, todo. Es una situación tan híbrida que tiene el Estado en esto tampoco tenemos tanto, nos quedan 1.500 planes nada más,
pero también a esa gente hay que darle la oportunidad de jubilarse, el que está en condiciones de jubilarse. Así que le vamos haciendo los aportes como para que tengan, digamos, viabilidad en la vejez también. ¿Y esa contraprestación de trabajo, a qué implicaría? Nos hemos capacitado en distintas áreas, por eso digo que es una situación híbrida, porque podrían tranquilamente rendir y ser empleados públicos en todas las áreas, desde ¿O las privados? de recolección de residuos hasta los administrativos, en Hacienda, en desarrollo social, cultura, turismo. Pero lo que no podemos es incorporarlos, porque no podemos generar más masa crítica. Así que a través de estos famosos puestos, hay un programa político, que es donde están incorporados todos los planes. Político es porque se van con cada gestión que viene, o sea, que ingresa. Entonces, por eso es un programa donde no forman parte de la planta provisoria o personal del Estado, cualquiera de las líneas del Estado, nacional, provincial o municipal. Lo que hemos Te hago generado una es pregunta, vos que... competente. A eso Está me bien, yo te hago una pregunta. Es una pregunta, no estoy debatiendo ni mucho menos, pero para saber. Posibilidades, por ejemplo, ya que ustedes otorgan esos beneficios, que está buenísimo, porque reitero, hay cosas que no se pueden invisibilizar, tienen que ser visibilizadas. Entonces, buenísimo lo de los planes, que le dan una capacitación doblemente bueno. ¿Qué posibilidades? No, o sea, ¿no se evalúa la posibilidad de hacer convenios con el sector privado para que tomen a esas personas y no seguir aumentando, digamos, esa masa poblacional en el Estado, que es uno de los factores que produce déficit? Sí, Pregunto, sí, en eso se trabaja. Nuestra industria es el petróleo, entonces tenemos por continuas eso. capacitaciones en convencional, no convencional, y todo tipo de extracción, digamos. Pero ¿Y en el qué porcentaje de, digamos, de cooptación de esta población tiene el sector privado? Y nosotros vamos arrojando al mercado gente capacitada, desde construcción, electricista, gas, en petróleo, en lo que es gasífero, inclusive estamos pagando carreras universitarias. Ah, muy bien. Tienen una capacidad, porque el desempleo es transversal en el interior, o sea, En todos no es lados. que Sí. quiero decir, entonces nosotros lo que les damos es la oportunidad de prepararse, que tengan herramientas cuando surgen las oportunidades. Y, ¿Poblaciones de qué edades estamos hablando? y hoy tenemos una población bastante joven, entre 23 y 35 años, que es los que Muy más joven, desempleo. muy joven. Sí, sí, muy joven. Entonces hicimos un convenio que estamos trabajando muy fuerte yo ya sigo hablando, con la UTN, Sí. y bueno, es una capacitación constante. A través de la UTN, que tiene como una bolsa de trabajo, se van incorporando los chicos a la industria. Pasa que Y, no a y- le gusta y la una vez industria. que están empleados, ¿qué pasa con esos beneficios estatales? ¿Se los sacan? Sí, sí, pasan. Por eso digo, nos quedan Pasan. solamente 1000. De Ok. los 1000 estaremos asistiendo a 200, digamos. El resto ya está de a Qué poco, bueno. porque cuando tienen, o sea, la persona que está en el plan quiere un trabajo. Cuando la persona quiere calidad de vida, no quiere volver para atrás. Ya Obvio, rechaza. obvio. Pía eh, tiene una consulta. Sí. Gracias, Claudia, por el Gracias, aporte. Claudia. Iba a aportar algo, pero ya me olvidé, que fue muy interesante lo que dice Claudia. Me parece que es por ahí que comparto. Creo que lo que estaba pensando en realidad antes de entrar en el tema de los planes era que lo que sucede con la definición de políticas públicas entra un poco, digamos, en el centro de la cuestión, qué tipo de problema o necesidad o derecho viene a abordar y si eso es colectivo o no. Digo, cuando a uno le parece injusto, tal vez es cuando queda por fuera, y cuando a uno lo abraza y queda por dentro, es como que está bien. Entonces, hoy vos me decías lo de la política habitacional, hoy la demanda habitacional es general en todo el país. Después sí, con un barrio de 50 viviendas vos le solucionás el problema a todos, y no, si ese barrio va a tener una cuota económica y solo pueden ingresar los que pagan y queda mucha gente, digo,
siempre en la decisión de la política pública, porque es una decisión política, entra lo ideológico, lo político y Por supuesto. ahí entre mil actores, pero es como hacer ese ejercicio de pensar, digo, bueno, ¿es justo o no es justo? ¿Qué es justo para uno y qué es justo para otro? Entra un juego ideológico también. Viene a representar una demanda colectiva de todo un país o una demanda colectiva de un lugar puntualmente, y sí pretende por ahí tal vez lo habitacional resolver o garantizar un derecho como es el acceso a una vivienda y al hábitat, pero lógicamente no termina de ser para todos, digamos, no se puede garantizar para todos. Entonces creo que ahí es central, digo, en la planificación, y también hoy decían ustedes que esta materia pretende darnos herramientas para construir diagnósticos. Digo, a veces las políticas públicas se ponen en agenda por decisiones políticas cuando hay, por ejemplo, asume un presidente, define una agenda de prioridades políticas. Hay otras agendas públicas que las definen los medios de comunicación, hay otras agendas que las definen las empresas, y hay otras, y así va sucediendo la vida. ¿Qué se llega a construir como política o pública o no? Es la respuesta que plantea el Estado para resolver algo que es una demanda, o que es una necesidad, o que es un derecho. Entonces, ¿Y vos, María Pía, qué pensás? ¿Que se están diseñando políticas públicas o políticas de gobierno? ambas. ¿Ambas? Creo que hay un marco de políticas públicas general, podríamos decir, en cada uno de los temas que tienen que ver con la multidimensión de la vida de las personas. Después, por consiguiente, tiene una gestión de Estado, digamos, y eso es diseñado o impulsado o abordado o no por los distintos poderes. Hay muchas políticas públicas que son construidas primero por una ley, que también ahora está muy de moda, o sea, una ley para todos los temas, y que después no llega a tener una propuesta de un plan o de un programa o a tener un presupuesto, y por lo cual lo que pretendió ser una política pública mediante una legislación no termina de ejecutarse. Nada, eso. Hoy no sé en qué momento era que quería aportar eso, y después ya nos fuimos para los planes. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? No. ¿Vos, Ro? Bien. Bueno, entonces seguimos. Entonces este es el proceso secuencial de los proyectos, programas y políticas, de las 3 PP. Primero, la identificación del problema, ¿sí? Después, tomar la decisión de qué hacer con ese problema. El diseño y la formulación del proyecto, programa, política, la implementación y la evaluación. Lo que veníamos hablando y lo que comúnmente se hace, y acá María también podés intervenir, es que muchas veces nos quedamos en la implementación, que era un poquito lo que veníamos hablando más antes, en la implementación, y cuesta un montón hacer la evaluación de esa implementación, de ese proyecto, de ese programa o de esa política. Sí. Queda como inconcluso el ciclo. Queda como inconcluso el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El otro día, no me acuerdo quién fue, yo no me acuerdo si fue en la clase anterior con ustedes o en otra, que dije, o lo escuché en televisión, la verdad que no me acuerdo, pero dijeron, a ver, un político va por la calle y ve desde parado en un semáforo, digo político porque son los que tienen el manejo y la posibilidad de, ¿no? Pero podría ser cualquier ciudadano que quiera presentar un proyecto, porque de hecho se podría. Sin embargo, o sea, todos nos quedamos por ahí del lado de afuera quejándonos, pero tampoco hacemos el aporte que podríamos hacer como ciudadanos, que es de participar en todo lo que es la vida política, ¿sí? Que eso me parece que es una deuda que tiene, me parece, el Estado en promover esa participación cívica de los ciudadanos. Siempre queda como encapsulado en unos pocos, en lugar de abrir el juego. Decía muy bien, y lo decía muy, muy gráficamente, estoy parado en un semáforo y veo a un chiquito bajo la lluvia pidiendo plata.
Entonces inmediatamente, como tengo la posibilidad y eso me afectó, voy y hago una política pública, presento un proyecto sobre eso de lo que vi, sin pensar o sin evaluar si ya hay alguna política que haga referencia a esa problemática y qué es lo que está pasando con esa política. Entonces volvemos a hacer una política nueva porque es lo que vi en ese momento, ¿no? El problema observado es lo que me hace tomar la decisión de accionar y diseñar una política. Pero si esa política existente estuviese evaluada, estuviese visibilizada, seguramente se ahorraría el tiempo de y los recursos. Cuando digo tiempo hablo como recurso inmaterial, pero de esos recursos materiales e inmateriales que conlleva el diseño de una política pública. Y creo que nos está pasando un poco eso. Vemos, observamos, detectamos, hacemos y nos quedamos en el hacer y tal vez en el implementar, porque también sabemos que hay un montón de políticas y un montón de leyes que están aprobadas y no tienen resolución, con lo cual no se pueden implementar, y nos quedamos siempre a mitad de camino. Por eso tenemos la cantidad de leyes y de programas y de políticas que tenemos, con asignaciones presupuestarias diferentes. Yo te puedo sumar, Susana. Sí, me encanta, dale. No, como por ahí la poquita experiencia en la gestión a nivel nacional, que también Sí. es interesante la mirada de Pía o de Claudia a nivel municipal o provincial. Pero a nivel nacional, Total. que a mí me tocó trabajar en desarrollo social de Nación, y me cansé de ir a reuniones interministeriales para resolver distintos temas. O sea, donde a lo que voy es que no es que, digamos, coincido que hay una superposición de programas y digamos, cada ministerio aborda la misma problemática desde su punto de vista, ¿sí? Total. Pero en positivo, tal vez lo digo, es que hay, o por lo menos en esos 4 años que yo estuve, digamos, hubo intentos de diálogos interministeriales. Por ejemplo, en particular, yo trabajaba el tema del acceso al agua, sobre todo en las zonas del impenetrable, santiagueño, salteño, chaqueño, formoseño, ¿no? Y era absolutamente necesario el diálogo interministerial. Pero cada área o cada ministerio con sus egos, con sus estructuras, Totalmente. o sea, también las dimensiones humanas, es muy, muy complejo, ni hablar cuando lo llevas a territorio. En territorio yo he visto soluciones de agua, donde hoy la desnutrición infantil, por ejemplo, en lo que es el Chaco salteño, digamos, es imperdonable, sigue siendo un problema terrible. Y uno de los factores que más inciden en la desnutrición infantil es el acceso al agua o fuentes de agua no aptas para consumo humano, ¿no? Y he visto soluciones de agua de distinto tipo, desde cisternas, pozos, máquinas que trajeron de Alemania, qué sé yo, abandonadas, sin, digamos, porque hay cuestiones culturales, es súper complejo el tema. Entonces, a lo que te quiero sumar, y para los que por ahí no tienen la experiencia de la gestión pública, de la gestión de políticas públicas, es que no es todo tan negro, digamos. Hay intentos es muy complejo, es muy difícil. No lo estaríamos logrando, evidentemente. En algunas políticas públicas sí, digamos, tenemos un acceso a la salud gratuito y bastante amplio a nivel territorio nacional, aunque hay comunidades que no acceden a la salud, porque no les llega la ambulancia, los caminos no, digamos, pero, digamos, no estaría todo tan negro. Yo no digo que esté negro, yo lo que digo es que me parece que estamos parados sobre los sesgos más que sobre la efectividad de las políticas. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, He estamos de decir, Susana, que coincido absolutamente que por lo menos del Estado Nacional no existe prácticamente la etapa de evaluación, no existe en ninguna política pública. Monitoreo y evaluación es muy, muy difícil, o sea,
no encontrás datos, no, es bastante complejo. Y con respecto a lo que decías recién, que comparto 100% María, con todo lo que pusiste, yo particularmente estoy a 45 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y hoy una paciente me decía que no hay traumatólogo en Pilar, en salud pública. No hay traumatólogo en el partido de Pilar. Y el otro día le derivé a psicología infantil a una paciente, a la hija de una paciente, y le dieron el primer turno en el hospital infantil de Pilar para el mes de agosto. Una derivación para una admisión. Pero viste cuando decís, estamos en el 2023, es impensado las cosas que uno escucha. Y por eso digo que una cosa es lo que vemos en televisión y otra cosa es verlo en el día a día en territorio. Es un abismo, es un abismo. Y también sigo insistiendo, y vos sabés, María, que por ahí charlamos un poco más, soy súper crítica de la política, de la política partidaria, no de la política partidaria, soy sumamente crítica, pero también reconozco que es sumamente compleja. La política es sumamente compleja. Por esto que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? Que es un contexto de complejidades y que no es tan fácil la solución. Podemos identificar los problemas, sí, seguramente, y cada vez son más, pero darle solución a ese problema es muy complejo. Porque hay un montón de variables que son convergentes a este problema, que como vos bien recién dijiste, podemos reunirnos interministerialmente 158.500 veces al año, pero cada uno da su mirada y da su aporte desde lo que necesita desde el ministerio, no de lo que necesita la ciudadanía. Entonces, en la medida que nosotros nos pongamos el foco como Estado en los problemas y en las personas, en la población, en la ciudadanía, y veamos los problemas desde el escritorio, se va a hacer aún más complejo. Se va a hacer aún más complejo. Bueno, seguimos. Entonces, acá tenemos un poquito la explicación de las fases del ciclo, ¿no? La identificación del problema es el reconocimiento, esto es lo que estamos hablando, de los factores contextuales que hacen que ese problema emerja. ¿Cuáles son las características y cuáles son las causas y consecuencias que trae aparejado ese problema? Que no es un solo problema, no es una sola causa, no es unicausal, sino que es multicausal, es multifactorial. Pero no podemos, un mismo problema de salud es de una manera dentro de un contexto en Pilar que en el Chaco, como acaba de decir recién María. ¿Sí? La toma de decisión tiene que ver con el abordaje y el enfoque que le vamos a hacer a ese problema. ¿Desde qué lugar? Esto que hablaba recién María. Nos reunimos, consensuamos, llamamos, como dice Pía, a todos los stakeholders, a todas las partes, actores intervinientes en el problema, sentarnos a una mesa de debate para ver cuál es la decisión y el abordaje que le queremos dar a esa problemática. Y una vez que está puesto, identificado el problema y tomado la decisión de ir hacia adelante, tenemos entre todos consensuar y definir cuáles son los objetivos y cuáles son las estrategias y las políticas que van a solucionar ese problema. Pero ese problema, con esa política, con ese problema identificado, con esa política y el abordaje que le queremos dar a ese problema, tenemos que ver cuáles son los recursos que tenemos, tanto materiales como inmateriales, para poder dar respuesta a esa demanda, que va a depender también de los tiempos y las responsabilidades de cada uno, tener esta mirada lo suficientemente colaborativa, cooperativa y solidaria de ver quién es quien padece el problema y no hacer esa política o resolver ese problema de acuerdo a lo que nosotros como actor interviniente nos conviene hacer. ¿Se está entendiendo lo que estoy hablando?
No los veo. Esperen un Sí, segundito. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿No? Y esta implementación tiene que ver con las estrategias que nos ponemos. Esas estrategias tienen que responder a los objetivos que nos planteamos. Esos objetivos tienen que responder al problema que identificamos. ¿Sí? Y el monitoreo y la evaluación tiene que ver con estos indicadores que anteriormente hizo hincapié Rosario, cuáles son los indicadores que tenemos que medir para poder evaluar si ese proyecto, ese programa o esa política es efectiva, es eficiente y eficaz. ¿Se entiende? ¿Alguno quiere aportar algo a esto? No, yo quiero decir algo, es una cosa, pero el libro de Sampieri, ¿te acordás, Su? Sí. El libro de Sampieri explica muy bien esto, en la definición del problema y después lo que tiene que ver con el monitoreo y la evaluación, que les repito, Lo deben haber visto en la materia anterior, se me ocurre. ¿Lo vieron en Metodología de la Investigación al libro? Sí, sí. Sí, Ajá. vimos el Bueno, libro. igual lo tienen como bibliografía complementaria en la unidad 1. Y también, Pero está también el muy bien libro que explicado esto, sí, definición y del también problema. el libro que le subimos nosotros del CIPEC también está bueno. No, sí, también. Por ahí está más práctico el CIPEC. En el de Sampieri o el de Sautú está más pensado de la metodología. En cambio, en el de CIPEC que le subimos nosotros está más Es bien pensado. aplicado a lo que son las políticas Exactamente. sociales, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Sí, sí, Exactamente. Parodi 13 también les podemos subir, ahora que estoy pensando. Sí, está mejor explicado, es verdad. Y esto tiene que ver, esta filmina, con respecto a lo que dijo antes María Pía, creo que fue, con respecto a la planificación estratégica, que es a largo plazo, pensar la política, el programa o el proyecto a largo plazo, y la planificación operativa o programática, que es al corto plazo, sería el día a día. ¿Sí? Porque esa planificación operativa o programática es la que me va a permitir monitorear si la planificación, si la política planificada estratégicamente va a ser efectiva. ¿Se entiende? Entonces, nosotros podemos planificar a largo plazo, que tiene que ver con los objetivos estratégicos, que tiene que ver con la misión y con la visión y con la misión, tiene que ver con las estrategias que vamos a implementar, y la planificación operativa o programática tiene que ver con las metas. ¿Se acuerdan que antes hablamos de las metas, que son los pequeños objetivos que nos hacen llegar al gran objetivo? ¿Sí? Tiene que ver con el cronograma de actividades, con el cronograma de estrategias y con el presupuesto, a ver la factibilidad o la viabilidad del programa, que en definitiva la planificación operativa y programática monitoreada y evaluada es lo que nos va a llevar a lograr la planificación estratégica, que quiere decir que la política pública integral a largo plazo. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo para decir? Ay, yo estaba pensando, no sé si ahí se escucha, Perfecto. algo que venía pensando un poco, no tengo experiencia en política pública y demás, pero sí yo trabajo en el área de educación e inclusión social de personas con discapacidad desde una asociación civil que se llama Cascos Verdes. Sí. Y algo que siempre se plantea cuando comienzan nuevos grupos, que siempre se consulta sobre el título, que es un título honorífico, porque no estamos regulados por el Ministerio de Educación. El Austral sí, forma parte del programa. Sí, ella, el año pasado hubo Sí, el graduados año pasado de vinieron. Austral. Sí. Y a veces pensamos que eso también nos permite la flexibilidad de poder, en enero y febrero, por ejemplo, cambiamos los programas, se cambian materias, se cambian criterios de admisión, se cambian características de los grupos y demás. Y a veces como organización pensamos esto también, de que si estuviese dentro del ministerio, si estuviese siguiendo una política específica, quizás
se ve reducida esa flexibilidad. Y quería preguntar un poco esto, en esto de la diferencia de planificación, si se tiene en cuenta la flexibilidad de adaptarse esa misma política a distintas poblaciones o no, porque me da la sensación que un poco en eso falla o en eso se caen los 800 pesos para la leche, ¿no? Como, bueno, es tan complejo, no tenemos esa flexibilidad, sino que es rígido y no se puede adecuar a cada Yo espacio, creo que pero a la vez digo, ¿cómo debería. hacerlo? O sea, es como, no sé, No, me surge esta María, vos tenés pregunta. la respuesta mejor que yo. Yo lo que digo, y ahora le dejo la palabra a María, yo creo que debería ser flexible, Sí, justamente totalmente. por esto del monitoreo y de la evaluación que se hace durante la implementación o diseño de la política. Pero no sé si en la realidad están así. Claro. María o María Pía. Sofi, a ver, igual me viene bárbaro que estén las chicas en otras áreas del Estado, pero digamos, cuando se formula un proyecto de ley, por ejemplo, que es, digamos, lo primero es decir, bueno, la ley del programa de la tarjeta alimentar, ¿no? Ya que hablamos de la copa de leche, ¿no? Es una ley a la cual invita a las provincias a adherir. Cada provincia, y ahí está la territorialidad, lo federal de esto, que cada provincia después en sus propias legislaturas adhiere o no a la ley nacional. En esa adhesión a la ley nacional, las legislaturas provinciales hacen su adaptación y su reglamentación de esa ley según la realidad de cada provincia. Por ejemplo, la Ley Nacional de Educación, digamos, cada provincia legisla en lo que es educación, lo que es salud, por supuesto, digamos, justamente salud y educación es nacional, pero cada provincia tiene jurisdicción y tiene la manera de adaptar a su provincia. Y distintos programas del Ministerio de Desarrollo Social también, digamos, lo que pasa es que la complejidad, o sea, existe cierta flexibilidad, cada provincia ajusta a su territorio las políticas de nivel nacional. Y los municipios también dialogan con el gobernador, o sea, con la provincia, la adaptación a su municipio de esa política pública que se votó en la legislatura provincial y que viene del Congreso Nacional. O sea, es todo una cadena que va permitiendo cierta adaptación sin perder el norte de la política pública original, ¿no? Eso es lo que debería pasar. Eso en un mundo ideal. Después, las chicas sabrán, pero digamos, debería funcionar, digamos, es el espíritu federal de las leyes, es que cada región adapte las políticas, adhiera o no, y al adherir adapta en la reglamentación provincial. No nos olvidemos también de las singularidades de cada municipio, de cada población. Por eso mismo es necesaria esa flexibilidad y esa adaptabilidad. Porque lo mismo que funciona en una provincia o en un municipio no funciona en otro. ¿Vos te acordás cuando vimos los programas, en su momento, los programas de la PNUD? Que fracasaron, ¿por qué? Porque los trajeron así, de manera pura y dura, y se trataron de implementar. Lo trajeron enlatado y no se Y adecuó no son a la programas población enlatados. en cual se iba a implementar acá en Argentina. Ni hablemos, acá estamos hablando de dos países distintos, pero en el mismo país, norte y sur también. Entonces, es necesario, yo diría para mí que es condición sine qua non esta flexibilidad y esta adaptabilidad a las costumbres, a la idiosincrasia, ¿no? y a las singularidades de cada población. Por ejemplo, un ejemplo bien Agregar clarito. algo Perdón. que me parece fundamental, por lo menos desde mi experiencia, Sofía, siempre tuve la posibilidad de trabajar en equipos que las conducciones también permiten tener esa flexibilidad. Digamos, hay algunos lugares en los que no se permite y te dicen hacer esto y vos tenés que hacer y hacer. En nuestro caso, en esta provincia, es imposible si no lo adaptás, porque tenemos 70 municipios y reconocidas 3 etnias de comunidades originarias, por lo cual lo que se diseña a nivel federal o mismo a nivel provincial siempre tiene una readaptación constante.
Hoy decía María lo de la ley 1000 días, en este caso la ley 1000 días en la provincia la tenemos a cargo nosotros, y fue una ley, pero ya existía antes, era una política pública, después fue ley, y después Nación lo que habilitó es que cada provincia arme su estrategia, porque la ley te marca las dimensiones generales, o sea, Claro. a las personas gestantes las tenés que atender así, a la infancia la tenés que atender así. Nosotros como provincia, ¿qué hicimos? Fue decir, bueno, está bien ese cuadro, nosotros le vamos a sumar la interculturalidad, le vamos a sumar una perspectiva de género, en estas regiones de la provincia la ley va a funcionar con este y con este componente, en estas regiones no, en esta va a ir la estrategia de sueño seguro, y en esta hay comunidades wichí no va a ir la estrategia de lactancia, porque en realidad lo que se pensó desde la estrategia de lactancia no tiene que ver con esa población. Eso, digamos, está buenísimo. Sí, lo que sucede es que era lo que quería decir al principio, que hay que tener muy en cuenta el factor tiempo, digamos, porque toda esa readaptación constante, sobre todo cuando algo viene enlatado, nosotros como provincias perdemos un año en repensar una estrategia y readaptarla para cuando la pones en funcionamiento ya se te terminaron los 4 años de gestión básicamente, te quedan 2 meses para evaluarla antes del cambio, entonces, de hecho yo participo en los consejos federales de salud por la parte de infancia y vivimos pidiendo que las políticas que se piensan ya tengan un enfoque intercultural, porque somos todas las provincias del norte las que tenemos comunidades, la mayoría. Pero bueno, esas cuestiones todavía no se tienen en cuenta, yo creo que tiene que ver porque también los gabinetes no están integrados federalmente, entonces hace que todo se tenga una mirada muy céntrica, no con mala intención, digo, es lo que hay y es como se piensa, pero sí, para mí es fundamental el tiempo, te saca mucho tiempo y después realmente te cuesta ver y evaluar porque ya te quedaste sin tiempo. Sí, quizás... María quería decir algo. Perdón. No, sí, me parece que lo contestó. Yo iba a poner el ejemplo concreto de COVID y cómo se hicieron en distintas lenguas, Juan, Wichi, digamos, guaraní, toda la difusión para que se vacunen por COVID, por ejemplo, ¿no? Digamos, pero lo contó Pía, la adaptación a las lenguas o a la interculturalidad. Sí, pero es re interesante esto que también surge en muchos ámbitos de el diseño universal, o sea, pensar algo desde el vamos, como no se decía Pía, por ejemplo, que se tenga en cuenta el multiculturalismo de entrada en la planificación de una política, a después ajustarla y adecuarla, porque también pensaba no solamente por el tiempo que lleva esa adecuación, sino porque cuando se terminó de adecuar, esto que sucede de la población seguramente cambió, sí, o algo sucedió. Entonces digo, wow, ¿cómo...? Sí, igual yo creo que, digamos, respecto a lo que decía Pía, aclarar porque a mí, cuando yo ahora estoy trabajando en el Congreso de la Nación, ¿no? Entonces, y a mí, algo que me fascina de estar en el Congreso es las distintas tonadas de los diputados. O sea, a lo que voy es que es un espacio que si bien está ubicado en Capital Federal, realmente vos ves la representación de las provincias. Y el Congreso, claramente, sí, yo me refería a los poderes ejecutivos, más que nada. Sí, los poderes ejecutivos totalmente. Digamos, el Congreso de la Nación realmente es federal, tiene una representación y donde los diputados y los senadores hablan de sus provincias y de sus realidades y defienden los intereses de sus provincias y sus realidades, y eso es muy rico. Más allá, después de todos los quilombos políticos, ¿no? Está bien, bueno, pero convengamos que es el lugar para que suceda eso, ¿no? No hay Eso otro. sucede. Lo marco para que se entienda que yo siempre trato de buscar lo positivo a las cosas. Sí, claro. Vos sabés que ahí, aprovechando, María, que habías dicho lo del COVID, sucedió algo cuando se empiezan los hisopados masivos para diagnosticar COVID, y que recién se estaba utilizando, andaban todos con trajes azules y con barbijos, y bueno, vinieron los camiones de Nación sanitarios a realizar hisopados masivos, y nos dijeron, vamos al impenetrable, porque me imagino la falta de recursos y la inaccesibilidad territorial y demás, es importante que ahí no haya COVID. Llegaron con los camiones, a mí me tocó coordinar la parte social de esos operativos. Claramente, o sea, más allá de que ni siquiera era la
adaptar, digamos, la información a la lengua Kwon, Wichí o Mogoy, sino que lo que faltaba fue que nunca se pensó ese abordaje comunitario desde lo cultural y desde lo social. Entonces, vos los veías todos con unos trajes que parecían astronautas. La gente no quería salir de la casa. Tenían miedo, claro. Habían 1000 hipótesis de que si era cuando se hisopaban 2 veces, que te iban a perforar el ojo, el cerebro. Digo, nosotros mismos, yo trabajando, o sea, en esa parte, uno no tenía datos científicos de cuán efectivo era eso. Entonces, imagínate, digo, bajar esas estrategias socialmente sin pensar, con una mirada muy centralista de que venga la gente, juntame la gente, no. O sea, acá tenés que venir un mes, tenés que juntarte 15 días seguidos con los caciques, con las escuelas, explicar qué es lo que vas a hacer. No, por eso para mí las políticas las tiene que ejecutar la misma provincia, digamos, realmente tienen que ser territoriales, digamos, desde Desarrollo Social buscábamos hacer, digamos, mesas comunitarias donde invitamos a los caciques, a la directora de la escuela, en distintas comunidades de ahí en Nueva Pompeya, por ejemplo, toda esa zona, y por el tema del agua, pero también las diferencias culturales, por más de que eran mesas de trabajo donde eran los referentes locales y miembros del ministerio, digamos, tratando de ver cuáles eran sus prioridades, sus necesidades, las diferencias y o sea, de llevar una política pública y que la misma comunidad no te está entendiendo, no puede, es muy complejo, súper complejo. Por eso son los actores locales los mejores para poder llevar. Yo, perdón, quería decir hago una pregunta. Perdón. No, que, a ver, a mí me parece re interesante lo que están diciendo y es real que tiene que ver con esto que decíamos de territorializar las políticas públicas, de que realmente sea una intervención genuina en función de la población con la que trabajan. Lo que sí, como le veo también desde el otro lado, digamos, es que a veces esa flexibilidad, que coincido en que es necesaria y tiene que existir, muchas veces se transforma como en una falta de control. Y el ejemplo más concreto que, por ejemplo, con el que yo trabajé y conozco es el caso de la Ley de Salud Mental, por ejemplo, en el que vos en Capital tenés una ley que es como mucho más de avanzada en términos de lo que conlleva, digo, de hecho está sancionada 10 años antes que la ley nacional. Sin embargo, lo que propone la ley nacional es otra cosa en términos del abordaje, más allá de que, insisto, que es ejemplar en un montón de cuestiones. Yo trabajé en un hospital de Capital y en comparación con lo que te encontrás en provincia es totalmente diferente. Sin embargo, te encontrás con una limitación muy grande cuando vos ves que esa ley nacional, que es la que define que todos tienen la obligación tiene un montón de barreras puestas muy en el juego de esto, de flexibilizar la norma, porque, por ejemplo, el gobierno de la ciudad trabaja con ciertas instituciones. La mayoría son de gestión privada, donde descentraliza, obviamente, y es por una cuestión de capacidad, porque digo, hablamos de una desmanicomialización sin haber generado los dispositivos intermedios. Entonces, se trabaja con hogares de gestión privada que donde el paciente sale del formato de paciente ideal de salud mental, te lo devuelven a una guardia de hospital público y después no te lo vuelven a recibir porque tienen derecho de admisión. Entonces, en esa flexibilidad muchas veces está la trampa de adaptarla a lo que, digamos, como a ciertos actores, porque todos sabemos, digamos, que el diálogo que existe entre los distintos actores que intervienen, y de repente nos pasaba mucho con lo que es salud mental en niñez, es prácticamente nulo. Si no caes en el alvear y tenés la suerte de tener un contacto que te invoque en algún lado, estás en el horno. ¿Y qué pasaba? Los centros, los hogares que trabajaban con niños en situación de calle, por ejemplo, y niñas, te devolvían al paciente, o sea, lo llevaban a la guardia por una supuesta descompensación, que después cuando vos decías, bueno, ya está compensado, se le ajustó el plan de medicación y tal, te decían, no, yo no lo recibo porque estuvo en situación de
explotación sexual. Y entonces también tiene que ver esto, como digo, si bien está buenísima la flexibilidad de poder adaptarlo a las provincias y a los municipios, también en esto del control está bueno ver a quién le delegás esa función. Porque después te pasa que llega un momento que se hace como un cuello de botella, donde vos no sabés qué hacer en el caso de salud, con los pacientes, y entiendo que en los distintos, digo, yo más que nada trabajo en salud, ¿no? Pero entiendo que debe pasar con un montón de situaciones, no solamente pasa con la situación de calle, digo, hay un montón de situaciones donde no tenés realmente no tenés los dispositivos para intervenir con las personas, es así. Totalmente, Flor, en lo que es salud mental hacemos agua, y ni hablar en el interior donde no hay psicólogos, no te digo. Susana hablaba de que no hay traumatólogos, no hay lo que profesionales. implica para un psiquiatra que le pagan una guardia 2 mangos, que si lo hace particular te cobra 6 veces más. ¿Quién va a querer trabajar en el Estado? Totalmente. Lo que sí, si no hay traumatólogo, lo que sí menos vamos a poner que haya un psiquiatra. Obvio. Flor, lo que sí está bueno es que en todas estas políticas públicas hay, por definición, por ley, en la ley están los órganos de control. Los órganos de revisión, sí. Que no funcionan, No. que no funcionan, y que no sabes ni dónde están ni quién es. No, que te caen a la guardia y te dicen, vengo a ver, nos ha pasado, vengo a ver a Valentín. No, acá no hay ningún Valentín. Me quedé en el hospital, y se van, ¿viste? Como eso pasa un montón. La guardia de abogados te mandaba abogados que no sabían a quién iban a ver. Esto que decimos, la importancia de la evaluación y el monitoreo. Entonces, como ciudadanos tenemos que meter mucha presión en eso a los órganos de control para que realmente cumplan con su función, porque si no, claro, es cualquier cosa. Y trabajando fuera de horario administrativo, yo hice prácticas para la tesis en guardias nocturnas. Después de las 6 de la tarde se termina el mundo para resolver. O sea, yo estaba los viernes a la tarde, hasta el lunes no se resolvía nada. Es una realidad, y si no tenías la posibilidad de a través de algún contacto derivar a un paciente, era imposible, y justamente los viernes es uno de los días que más demanda, salud mental más demanda tiene, por un montón de cuestiones vinculadas al fin de semana y tal, que están recontra estudiadas, pero realmente es como muy difícil, porque en esto, primero que tenemos muchísimo más organismos de revisión que gente ejecutando esas políticas públicas, eso desde ya. Lo que hacen es trabar y burocratizar un montón de situaciones, pero justamente es la falta como de organismos por ahí más macro, o de bajada de política, decir, che, bueno, ¿cómo se está implementando acá? Conocer realmente cómo se está implementando esa política pública, para decir, bueno, sí, seguimos por acá o no. Eso no existe, es una realidad. Bajo la excusa de lo federal, digamos, es una excusa también para no abordarlo a nivel macro, digamos. Y me quedé casada. Muy interesante, está muy bueno. Quería hacer una pregunta nada más a María Pía, o cualquiera que trabaje en el interior. Que vos decís, y es verdad, ¿no? Esto de cómo uno se diluye el tiempo adecuando las políticas públicas o los programas o lo que fuere. ¿Qué porcentaje de políticas o programas, en tu caso, diseñan ustedes para justamente evitar estos temas que vos decís de cómo se... De la adaptación. De la adaptación, del tiempo que se pierde adaptando las políticas? Bueno, nosotros en Chaco, o sea, en porcentaje que me preguntaste... No, bueno, digo, pero ¿suelen hacer políticas públicas ustedes, diseñarlas ustedes? Sí, un 75% lo diseñamos nosotros, y después bastante. Sucede con la política de salud, es que hay algunos ejes que son obligatorios de trabajar, digamos, que por lo cual hay convenios y hay marcos de gobernadores adhiriendo lógicamente a ciertos ejes que ya se vienen trabajando hace mucho, que después sí trabajamos mucho a adaptarlos a nuestra realidad y a nuestras necesidades, digamos. Eso también es algo que hacemos muchísimo. Yo por lo menos en todos los lugares que trabajé siempre tuvimos esa posibilidad, pero perdés mucho tiempo, o sea, sinceramente. Por eso digo. En las líneas nacionales hay presupuesto.
Entonces, Por eso digo, en lugar de adecuar e invertir tiempo en esa adecuación, ustedes diseñan sus propias políticas o sus propios programas desde la provincia. sí, sí. Sí, sí. Y eso ¿Hacen continuos relevamientos? Sí, bueno, yo trabajo en lo territorial hace muchos años, Ujú. entonces ando por toda la provincia, tenemos equipos, digo, son sistemas que están descentralizados en regiones, hay 70 municipios, o sea, hay una red fuerte de trabajo también, pero sí, tratamos de diseñar la Chaco mayor... tiene 70 municipios. 70, el último se aprobó hace un año. Qué locura. Sí, son provincias grandes, de mucha extensión territorial también. Sí, claro, Nosotros muchísimo, tenemos enorme. municipios que nos quedan a 700 kilómetros, que es como salir de Resistencia a Rosario, básicamente. Sí. Bien. Bueno, interesante todo lo que han planteado. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Hola, estuve ¿Cómo escuchando va? atentamente, pero se me complicó llegar en horario. No, Perdón. no te hagas No te problema, va a preocupes, quedar la grabación queda y la después la vamos a grabación. subir al Ay, aula. gracias. Súper Al- interesante. Muy. ¿Algún otro aporte? ¿Alguien quiere preguntar algo? Marcelo, Sofía habló, Azucena muy callada, Claudia ahí nomás. ¿Alguna quiere preguntar algo más? ¿O aportar algo más? Les vamos No, a yo decir que pregunto, vamos a subir esta presentación, perdón, vamos a subir esta presentación para que tengan disponible para aquellos que por ahí después lo quieran revisar. ¿Mm? les hago una pregunta con respecto a la duración de las políticas, porque es como que me preocupa a veces que uno dice, hay una política que está buenísima, dura un tiempo, después eso se discontinúa. Bueno, ustedes que están en campo ahí en Pilar, y a veces hace falta un tiempo, ¿no? Como para que, digamos, en esa planificación, que no depende solo de nosotros, hay un tiempo estimado donde uno dice, es como el mínimo para que esta política pública logre un cambio en esa sociedad. Y tiene que haber, hay una relación entre el tiempo de implementación, los resultados, la población a la que se llega, el impacto, digamos, y todo eso, todas estas mediciones, que es lo que hablaba en su momento, que no solo es el diseño, sino que es la implementación y la evaluación. Y si no se hace esa evaluación y no se tienen esa evidencia, que es lo que dice, bueno, sigamos, acomodemos y sigamos, o esto digamos, no se cumplió el objetivo para el cual fue creado y habrá que ver cómo se... Pero digo, todo eso necesita un tiempo. Sí, claro que sí. No Qué solo un suerte que tiempo. respondió Rosario, porque de mi parte hubiesen recibido otra respuesta, poco A ver, política. contá. No, No, ni de dale. casualidad, quedó divina la tuya. No, pero Hagamos un cierre con esa. No. A ver, yo te hablo de lo que conozco, que es Pilar, no conozco otra cosa. Por lo general, las políticas, como no son políticas públicas ni políticas de Estado, terminan con la gestión, ¿sí? Y siempre y cuando se sostiene dentro de la gestión, si hay alguien que se ocupe y preocupa por sostenerla durante ese periodo. Si no, se van diluyendo. La realidad es esa, si no se van diluyendo. Como es justamente hoy en día, no está de acuerdo obviamente Rosario bueno, mirá conmigo, la UH. primero que es nacional, no es... Bueno, está bien, bueno, pero pero perdóname, la UH nosotras no, tenemos mucho esto igual, no está implementada y no está implementada con el espíritu que se quiso implementar. Los controles de la UH son inexistentes. No es la misma UH que se pensó en el 2000, creo que es 2015, o 2012 o 2015, no me No acuerdo. me acuerdo el año, Por pero ahí digamos, estamos. tenía una ¿10? contraprestación y estaba diseñada de Sí, una forma sí. que no existe. Sí. No existe. No Sí. existe. Entonces, se va desvirtuando por esto, por la falta Pero de no existía controles. nunca con una chance. ¿Cómo? ¿Cómo? En su momento, cuando salió la UH, yo me acuerdo que creo que estaba estudiando mi carrera de Derecho, y discutí con una compañera que estaba en francés, que desde el principio ella decía que no era necesario
el tema de la vacuna, ni de que fueran al colegio. Ni el O sea, certificado que escolar. Sí. lógicamente se ve que venía así, o sea, lo pusieron No, para la probar. UH expresamente indica que como contraprestación y el espíritu indicaba del en un diseño inicio. era para Sí. promover los controles sanitarios y la escolaridad. ¿Sí? Con lo cual, Exacto. los beneficiarios de Es la lo que yo UH le decía, deberían... que me indignaba que no se haga en la práctica. No, no se hace en la práctica, olvídate. No, no se hace. No se hace en la práctica. Por eso te pero digo que sí, se va que nunca, creo que nunca desvirtuando, se hizo. se va desvirtuando el espíritu de los programas, se va desvirtuando los controles, se va desvirtuando los monitoreos y las evaluaciones, por eso después se pierden el tiempo. ¿Por qué no pasa con la UH? Porque la masa poblacional que recibe la UH es tan amplia, tan grande, tiene un alcance tan masivo, que es imposible que se caiga, lo cual no significa que cumpla con las contraprestaciones que se pretendían. No, eso no te lo discuto. ¿Se entiende? Pero si vamos a una política municipal, ¿sí? Que puede tener, digamos, puede estar pensada y diseñada, como dije al principio de esta clase, puede estar pensada y diseñada habiéndose identificado una problemática, ¿sí? Hay que ver si esa implementación o esa política no solo soluciona esa problemática, sino también no tuviese un interés secundario o primario, depende del enfoque que le quieras dar, de intereses políticos. Entonces, una vez implementada, diseñada, cumplí, se aprobó en el Consejo Deliberante, estamos todos de acuerdo, todos firmamos, implementó y puede llegar a durar esa implementación X cantidad de tiempo, o puede perdurar en el tiempo, pero se va diluyendo porque no hay controles. O cambió la gestión y todo lo que se hizo en la gestión anterior se borra y arrancamos todo de nuevo. Son muy pocas. O le cambian el nombre a la política. Exactamente. Mira, lo que se ha gastado en Pilar, económicamente, en dinero, en plata, en el cambio de escudo de la gestión de Ducoté a la gestión de Federico Achával, en 24 horas asumido Achával, estaban todas las camionetas, toda la papelería, absolutamente todos los carteles de todas de reparticiones públicas con el nuevo logo. ¿Sabes lo que lleva eso de plata? Es una fortuna. En 24 horas, ¿eh? Te estoy diciendo una pavada, como puede ser el isotipo de un municipio. Pero atrás del cambio de ese isotipo, hay digamos, fondos económicos o asignaciones presupuestarias muy grandes. Y no le cambia la vida a la gente el cambio de isotipo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Hay cosas que no se pueden entender. O sea, para que una política pública se perdure en el tiempo, tiene que existir un consenso de las diferentes... Exactamente. Y tiene que haber medición. Creo que, por ejemplo, digamos, que que tengamos educación pública es un consenso social indiscutible. Y por eso la sostenemos. Totalmente. Totalmente. A nivel universitario. Eso es un consenso a nivel nacional, es una política pública de Estado que lleva décadas y totalmente. Son derechos. Partes, ¿no? Lo mismo que la salud, obviamente. Hay cosas que son sine qua non y que deben ser así. Deben ser así. Y deben, a ver, bueno, basta, ya está. Terminada acá. Basta. Bien, antes hubiese seguido, ahora separarme. Muy bien. Muy bien, Susana. Susana, felicitame, Rosario. Tenés que venir a mi maestría. Vivimos debatiendo. Pará, si nosotros la cursamos. No, nosotros la hicimos, somos la juntas. corte anterior a la tuya. Ah, bueno. ¿Sabes lo que hemos discutido con Rosario? Sí, no, olvídate, Estás invitada. La maestría se llevó, como digo yo, 10 años de mi vida, porque me ha hecho envejecer. Pero está muy bueno. Yo la disfruté muchísimo. Está muy bueno. Te cambia la cabeza en un montón de cosas, pero también a mí particularmente, y no hablo por Rosario, hablo por mí. Bien. A mí me abrió la cabeza en un montón de cosas, pero también me desilusionó en tantas otras. Y sí, tantas otras. Bueno, acá estamos para cambiar realidades, para cambiarla y para profesionar la intervención
Y para cambiar realidades, digamos, yo siempre digo que yo pienso en la maestría como agentes de cambio, digamos, que todos nuestros profesionales y quienes egresen sean agentes de cambio, cada uno en su territorio, en su trabajo, en su realidad, pero yo miro la maestría como un medio de transformación, y yo, como coordinadora de la maestría, lo que sueño y a lo que aspiro es a eso. Y que lo que se lleven de esta maestría y la experiencia de la cursada, más allá de lo académico y lo profesional, es, bueno, primero escucharse, conocerse, empezar a crear redes de contacto y bueno, y que cada uno vaya tomando lo que la maestría tiene para dar y que bueno, que vaya haciendo un caminito de transformación. Sueño con que, bueno, que no egresen como ingresaron, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, para eso vamos. Agentes de cambio, acuérdense de este concepto, que me gustaría que se lo llevaran. Sí, a mí me parece, voy a agregar algo, dado que estuve callada toda la clase, que no sirve de nada estar quejándose, y tal vez ahí es donde nosotros venimos siendo los agentes de cambio, ¿no? Porque se pregona con el ejemplo. Bien. Y creo que al menos en nuestro círculo alguna modificación se puede lograr. Totalmente. Se siembran las semillitas y algún fruto tiene que dar. Totalmente. A mí me gustó lo que dijo María de que hay que mirar lo positivo, porque si ella que está en el Congreso ve esa nota positiva, es muy bueno, me llegó bastante. Sí. Hago un esfuerzo igual, ¿eh? Muy bueno, muy bueno tu aporte. Me encantó. Muy bueno. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras ver? Estás muteada, no empecemos de vuelta, estás muteada, chiquita. Ella así está siempre, ahí está. Sí, me la paso muteada. Bueno, de mi parte, nada más, muchísimas gracias por haber venido, por haber estado, por haber compartido, por haber intercambiado, está buenísimo. Hablamos de igual a igual, así que es un enriquecimiento para todos. Nosotros aprendemos mucho también de lo que escuchamos, de la experiencia que tienen ustedes en territorio, en lo que nos cuentan desde lo laboral, así que todo suma y está todo más que bien. Gracias. La semana que viene vamos a ver el tema del diagnóstico organizacional, así que ahí sí tienen lectura. Tráiganse las dudas y vamos a hacer de vuelta así como una clase con esta misma dinámica, este ida y vuelta. El trabajo práctico no es para la clase que viene, ¿no? El trabajo práctico, a ver, espera que voy a mirar, no es para la clase que viene, pero no. Es para la otra, me parece. Es para la otra, estoy mirando la entrega del avance, es el 7. O sea que es el 7. Es después de la otra clase, digamos, primero vamos a tener la clase esta sincrónica, y que es el 5, y será el 7 más o menos la entrega de este avance de la entrevista organizacional. Exacto. El Viernes Santo. Bueno, domingo, hagamos domingo. Bueno, sí, por supuesto. Sí, a ver, sí, chicas, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Era para que no se tengan que fumar el para fin poner de semana, una fecha, pero bueno. nada más. Sí, y para que por nos supuesto. dé tiempo a nosotros a revisarlo para poder después hacerlo definitivos. Exactamente. Pero bueno, sí, lean todo lo que puedan. A veces hay que hacer lecturas más rápidas o lecturas así, cruzadas, pero bueno, del material va a estar bueno. Genial. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Dejo de grabar.